La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amigos de todo el Perú, 8:01 y empezamos rapidísimo porque tenemos una entrevista muy especial. Hoy está con nosotros la presidenta de Concitec. Ella estuvo hace unos días acá y grabamos una larga entrevista antes de que se conociera este proyecto tan, en realidad, increíble, presentado por una abogada del fujimorismo, la señora Úrsula Letona, que ahora quiere que el presidente del Concitec sea elegido por el Congreso. Lo cual denota que la doctora Letona ha trabajado efectivamente en un estudio de abogados privado y que de derecho público no sabe nada. Discúlpenme, pero el Congreso solamente participa en la elección de las autoridades de organismos constitucionalmente autónomos. No participa en la elección de las autoridades del Ejecutivo. Y el Concitec es un organismo adscrito al Ejecutivo. Es como si mañana el presidente de la República nombrara al oficial mayor del Congreso. Claro. Eso se llama principio de separación de poderes. Y donde se rompe, donde interviene más de un poder, es cuando tienes un organismo constitucionalmente autónomo. Como por ejemplo la superintendencia de Banca y Seguros, como por ejemplo el BCR. Como por ejemplo, en fin, ya no es el caso de el Poder Judicial, porque esto está ahorita independizado en el Consejo Nacional de Magistratura, pero el Defensor del Pueblo no lo propone el Ejecutivo, solo lo nombra el Congreso. En fin, hay varios casos, pero no es el caso del Concitec. Y menos bajarle la experiencia al presidente del Concitec de 20 años de experiencia con PhD, con maestría, etcétera, a creo que eran 10 años o 5 años de experiencia. Una vergüenza el proyecto. Hoy día vamos a hablar de la seriedad con la que se está trabajando en Concitec. También hay algo más que decir en las noticias del día. Ayer se presentó la ley, el proyecto de ley de facultades legislativas, con los 5 ejes planteados por el Ejecutivo, todo muy bonito. Normalmente ese proyecto se exonera del trámite de comisiones, se envía inmediatamente al Pleno y se vota. ¿Qué han hecho los fujimoristas? Ah, no, que vaya a comisiones. Que vaya a comisiones. Se están haciendo largo. O sea, les han regalado el defensor y la respuesta ha sido que vaya a comisiones y que cada ministro vaya a sustentar su pedido a cada comisión para que cada comisión dictamine. Mejor manden los proyectos hechos, pues, ¿no? Claro. Y el problema más grave para el ministro Zavala es que, como ustedes saben, los tributos son de periodicidad anual. Si el señor Zavala quiere cambiar el impuesto a la renta para empresas de 28 a 30%, regresar de la tasa del 28 al 30%, pues va a tener que apurarse. ¿Por qué? Porque si se aprueba después del 31 de diciembre, ya rige para el 2018. Entonces todas sus cuentas se alteran. Entonces lo van a tener tonteando fácil un par de meses. ¿Y cuál es la intención de eso, Rosa María? Mira, no lo puedo decir porque esta es una radio católica. Con calificativo entonces. Sí, algo con J, tú sabes, así. Sí, porque sí, ¿no? Entonces, claro, demostrar poder. Sí, lo de Rafa León es la otra noticia bonita que tenemos hoy día. Una buena noticia. Sí, obviamente, como él decía, esa sentencia que le habían impuesto, que parecía escrita por Tarzán, porque de verdad era un castellano horroroso, ya fue revertida por la Corte Superior de Lima, y obviamente Rafa León no hizo nada malo, no difamó a nadie. Miren, yo veo cosas horribles en el Twitter que no merecen ninguna sanción, porque claro, siempre la querella pues es de parte, ¿no? Pero por ejemplo, ayer el señor Hugo Guerra ha dicho cosas horribles del IDL, pero horribles en Twitter, diciendo que son cómplices de los terroristas. O sea, ya pues, o sea, todo tiene su límite, también que estén pincones, porque han prendido Keiko, también que te metas a un canal de televisión y hagas una cosa horrible para que Keiko Fujimori gane, ¿no? Y que sorprendido te saquen del canal. Pero decir que el IDL es cómplice de terroristas, eso es difamación. Porque primero es mentira y segundo es denigrante, ¿no es cierto? Entonces, eso es difamación. Lo que hizo Rafa León no fue difamación,
fue comentar en su columna cómo una accionista del comercio utilizaba el periódico en el que trabajaba para insultar a la alcaldesa de Lima, a la cual, sí, claro, por supuesto, difamaban sin ningún problema. Entonces, finalmente, ha sido absuelto por la Corte Superior de Lima y esperemos que quede así, ¿no es cierto? Porque la sentencia, reitero, no tenía ni pies ni cabeza. Yo fui a la lectura y la verdad es que fue un disparate. Y dejaba un pésimo precedente para la prensa nacional. Exactamente, que es el problema, ¿no? porque no puede ser que tú no puedas criticar a la accionista propietaria de un medio de comunicación sin que la accionista trabajadora, no te llene de agravios a ti y te insulte a ti con una denuncia por difamación que no tenía ni pies ni cabeza. Así que buenas noticias y malas noticias para el Ejecutivo. Les regalaron el defensor y pensaron que esta semana, como por un tubo, ¿no? Para utilizar una expresión afín a los fujimoristas, listo, el jueves en el pleno se veían sus facultades, ¿no? La próxima semana, ya, más tardar. No, papito, te dije facultades, ¿no? No me acuerdo. Sí. Que es una vergüenza, porque, claro, ¿y ahora qué puede hacer el ministro Zavala? No puede hacer nada. Tiene que volver a bajar la cabeza y quedarse calladito nomás, porque depende del otro grupo político que le dé las facultades. Por si acaso, todo el mundo está pidiendo ya resultados en el tema de seguridad ciudadana. ¿Sí, pues? Aquí esto se está dilatando. No, pues porque lo que están pidiendo es modificar la estructura del Ministerio del Interior. No se puede, pues. Además, ya la señora Chacón salió y dijo, no, el 1% del IGB no se los vamos a dar, ¿ah? Y les dieron el defensor del pueblo gratis, a cambio de nada. O sea, si pactaron, como me dicen que pactaron, pues que aprendan la lección. Hay cosas que son innegociables. Y es preferible, ¿no es cierto?, no ganarlo del IGB o no ganarlo del impuesto a la renta, porque igual no te lo van a dar. ¿No es cierto?, perder la Defensoría del Pueblo. Pero en fin, ellos saben lo que hacen. El presidente se va a China, está muy contento, que le vaya bien, y nosotros nos quedamos acá. Ahora sí, vamos a ir ya. Vámonos a la pausa, porque tenemos la entrevista. La entrevista con Gisela Orjeda, y luego, como saben ustedes, es viernes, terminamos temprano, porque la misa del Señor de la Justicia empieza a 5 para las 9 y ya. Está lleno, ya, ¿no? el templo está lleno. Qué bueno. Ya empezó la procesión, ya trajeron la imagen, o sea que olvídense. ¿Eso es bueno o significa que hay poca justicia en nuestro país de repente? Oye, hay poca justicia. Eso es, ¿no? Porque yo a veces me quedo al empezar la misa y escucho las peticiones, o sea, por quién se pide la misa y hasta con número de expediente, ¿eh? Wow. O sea, por expediente número tal, de la familia tal, o sea, de verdad. Sí, es serio, eso es cierto. Es sí. impresionante. Pausa. Vamos a ver qué pasa ahora con la ciencia y la tecnología en el Perú. No se pierdan esta entrevista. Este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Una visita muy especial en esta ocasión. Una visita que yo he esperado con bastante tiempo, porque creo que este es un tema del que se habla poco y del que tenemos que hablar mucho para cambiar como país. Ciencia y tecnología. Uy, verán ustedes qué aburrido, ya empezaron con estas cosas que son lejanas, que cuestan mucha plata. No. Gisela Orjeda, presidenta de Concitec, nos va a explicar ahora por qué esto es tan importante para la vida de las personas y por qué el Estado tiene que seguir invirtiendo lo que está invirtiendo hasta ahora y más en producir investigación científica en el Perú. Gracias a Gisela Orjeda por estar con nosotros, presidenta de Concitec. Muchas gracias, Rosa María, por invitarme a tu programa. Bueno, primera pregunta, para los neófitos, ¿qué cosa hace el Concitec? Hay gente que piensa que el Concitec hace investigaciones. ¿Qué hace el Concitec? Bien, Rosa María, Concitec lo que hace es encargarse de que se genere conocimiento que necesitamos los peruanos, ¿no? Para dos cosas, para cambiar la vida de las personas, como tú has dicho, por ejemplo, tener mejores vacunas, soluciones médicas, el transporte, etcétera, hasta la ropa, los textiles, la alpaca, todo eso necesita gente
que conozca cómo se hacen las cosas, número uno. Y segundo, porque para impactar el desarrollo del Perú. ¿Por qué? Porque los países, Rosa María, no producimos lo que necesitamos. Los países solo producimos lo que podemos producir. Entonces, Concitec se encarga de mirar el Perú, qué producimos, qué no producimos, qué necesitamos, qué expertos tenemos, qué expertos no tenemos, y también mirar qué han hecho otros países para salir adelante, para que su gente reciba mejores tratamientos, produzcan ropa, etc. Entiendo que ustedes tienen un brazo financiero, ¿no es cierto? Que es el que cuando ustedes deciden las prioridades nacionales puede financiar. También entiendo, porque hemos conversado largamente, que ya han hecho un censo nacional justamente de las capacidades. Bueno, en algunos casos es muy dramático, ¿no? Hay regiones donde prácticamente no hay PhDs, no hay masters, hay bachilleres haciendo investigación. Pero este censo nacional, digamos, ya levantado, ¿qué demuestra? Que estamos, bueno, muy atrás, ¿no? Todavía, respecto a nuestros pares latinoamericanos, incluso. Muy atrás, muy atrasados. Muy, muy atrás, Rosa María. Y esto es esencial porque así como estamos viendo en el censo que todavía no hemos terminado de analizar, pero los primeros resultados son que estamos sumamente a la saga. Inclusive comparándonos con los países de la Alianza del Pacífico, etcétera, en todos los indicadores por los cuales nos califican en el extranjero como país competitivo o no, ¿no? El World Economic Forum. Y después tenemos que entrar a la OCDE, que si no tenemos esto desarrollado, no se va a poder. O sea, ¿cuántos PhDs hay en el Perú? 2.200 en ciencias e ingenierías. Que es muy poco para lo que se tiene que investigar, ¿no es cierto? ¿Y cuántos haciendo investigación? De esos, bastantes menos. Claro. ¿No? Publicaciones. Ahora, poca, para comparación, para que la gente se dé cuenta, un país tan cercano y querido por nosotros como es Chile, ¿cuántos investigadores tiene? 22.000. ¿Perdón? Así es. O sea, hay más de 19.000 de diferencia. O sea, 10 veces más. Así es. Y es un país que tiene 1/3 de la población del Perú. Así es. No, eso es impresionante. Y claro, por eso ellos tienen investigación en el salmón, ellos tienen investigación en agropecuario, ellos tienen en agroexportación y producen, ¿no es cierto?, de mejor calidad. Para ponerte un ejemplo de para qué sirven los científicos, por ejemplo, y ahora que has mencionado el salmón, nosotros tenemos el paiche, ¿no es cierto? Bueno, los paiches, por ejemplo, tienen todo un ciclo de vida muy especial, es muy caro producirlos, es difícil porque desde ya tú no sabes cuáles paiches son hembras, cuáles machos, y los paiches respiran aire, no respiran dentro del agua como los demás peces. Wow. Y tienen todo un ciclo de reproducción bien especial que es para toda la vida. Ah, son monógamos. Monógamos, ¿no? Todo esto lo he aprendido yo hace poco en una visita que hice al IAP, ¿no? Y desde criar a los paiches sin saber si pueden cruzarse o no para tener alevinos y poder producir masivamente, en acuicultura, por ejemplo, tú necesitas patólogos de paiche, o sea, gente que se ocupe de las enfermedades del paiche y que sepa cómo curarlos, que sepa cómo evitar las enfermedades, cómo hacer que crezcan más rápido, cómo hacer que estén bien adecuados, que comen para reproducirse y crecer. Claro. Así es. Entonces tú necesitas todo un equipo de gente que produzca, como decir, kits, así se crecen, así se producen países. Ahora, eso se respalda en una investigación de años para poder tener resultados, porque es ensayo-error, probablemente muchísimo. Entonces, ¿quién financia una investigación de ese tamaño que al final se puede redundar efectivamente en que la población amazónica desarrolle la industria del paiche, no sé, pues envasado, congelado y que se distribuya al mundo entero? Una carne blanca muy rica además. ¿Quién hace eso? O sea, ese nexo entre lo que sabemos intuitivamente y no, la investigación científica que está atrás. Eso lo hacen los científicos, claro. Investigadores que tienen que aplicar la metodología científica para estudiar cuáles son los mejores alimentos, cuáles son las mejores curas. Ahora, ¿esa transferencia de información en el Perú se da gratuitamente? Se da gratuitamente. En términos, por ejemplo, el IAP hace una labor estupenda en la Amazonía peruana, ¿no? Pero el IAP tiene pues un presupuesto de como 8 millones de soles. Es el Instituto de Estudios Amazónicos. El Instituto de Investigación de la Amazonía peruana. Exacto. Así es.
¿no? Pero claro, limitado, con 8 millones de soles, ¿qué cosa puedes Limitado, hacer? pero felizmente el IAP tiene excelentes científicos. Poquitos, Claro, pero excelentes. pero imagínese si usted se le pudiera poner 10 veces más como Chile. Esto lo potenciaríamos enormemente. Claro. Y ahí en Pucallpa, que fui a un sitio bastante remoto, me sorprendió la cantidad de piscinas, vamos a decir, de acuicultura que hasta los más pequeñitos pueden tener y sacar de allí sus gamitanas, sacar peces para poder vender en el mercado interno. O poder consumir y Consumir ellos, por mejorar supuesto. su nutrición. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los CITES, o sea, sé que Concitec se va a vincular también de alguna manera a los sitios, lo dijo el presidente. ¿Cómo se va a dar esta vinculación? ¿Van a colocar investigadores ahí? Todavía no hemos conversado a profundidad con el ministro, he tenido ya una conversación porque es absolutamente imprescindible que Concitec y Produce tengamos trabajos sinérgicos, Lógico. ¿no? Que no haya un divorcio y estamos caminando por esa vía. Entonces, en realidad, no me gustaría, digamos, Claro, anunciar algo que todavía no hemos conversado. Pero que sí se va a hacer. Bueno, ya he sido invitada, por ejemplo, a que Concitec forme parte de las mesas de acuicultura que está haciendo Ok, lógico. Produce, ¿no? Ahora, en el caso, digamos, vamos a cambiar, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar nuestro futuro porque lo que viene, pues con el 10% de científicos que tiene Chile ya me dejó muy preocupada. Esa frase es bárbara. ¿Y sabes cuántos tiene Polonia, por ejemplo, que es un país similar al Perú, Claro, con ex-proger, similar PBI respecto de per cápita? 90.000. Claro, ¿No? país chiquito, ¿no? El más atrasado de Europa tal vez en muchas cosas, ¿no? Barato, ese tiene 90.000. Así es. Claro, porque son culturas que invierten en eso. Entonces, el punto central de la investigación sobre el censo creo que está en necesitamos más doctores. ¿Cómo los conseguimos? Entonces, ahí o se importan, ¿no? A lo ecuatoriano, o o lo financiamos. Y entiendo que ustedes tienen ahora como un pipeline, una línea del tiempo, digamos, con un grupo grande de gente formándose fuera. No solamente tenemos gente formándose fuera, sino que también tenemos un programa de becas, vamos a decir, dentro del Perú. Así que en este momento tenemos más o menos 1.200 jóvenes en formación. En carrera. Así es, en formación. Pero luego esos jóvenes van a tener que trabajar en algún lugar. Claro. Así que ya hemos iniciado un programa piloto que se llama Magnet, Ya. que es un programa de atracción de talentos, y ya estamos preparando todo un programa de retención de talentos para incorporar en institutos de investigación, en universidades y, por qué no, en empresas que quieran también hacer desarrollos tecnológicos, innovación tecnológica en diferentes aspectos. Ahora, eso significa financiamiento del Estado. Financiamiento del complicado. Estado y financiamiento privado, ambos. ¿No? No, pero claro, pero pensemos, por ejemplo, en un joven científico, biólogo, que está terminando su maestría o su doctorado pues en Francia porque lo logró con su esfuerzo, quiere volver al Perú, probablemente por razones sentimentales. ¿Qué oportunidades le ofrece el Perú? ¿No? Él se sienta bien acá y dice, ¿qué me ofrece el Perú? En este momento, muy pocas, Rosa María. Si quiere entrar a una universidad como profesor, va a entrar como profesor auxiliar con 1.300 soles. Así es. Entonces, es absolutamente imprescindible tener un programa, un instrumento que sea de atracción y de retención de esos talentos para el Perú en las áreas que el Perú lo requiere. Que son identificadas por ustedes. Están ¿cuáles? identificadas no solo por nosotros, sino en mesas de trabajo con empresarios en diferentes áreas, con institutos de Sí, investigación. sé que se han pasado 2 años en mesas discutiendo prioridades nacionales. Así es, ¿no? Tenemos prioridades en biotecnología para agricultura, para minería, biotecnología para la salud, Claro. biotecnología para la acuicultura. Tenemos cuestiones de medio ambiente, energía renovable, cuestiones de ciencia de materiales. Estamos viendo, por ejemplo, el oleoducto, problemas de corrosión, por decir. Bueno, ciencias de materiales es justamente personas que estudian, entre otras cosas, problemas de corrosión, por ejemplo. Y no hay muchos en el Perú. No, en el Perú para ciencias de materiales solamente tenemos 44 investigadores. Si miran la cara de Ismael, que está operándolo acá al lado mío, es como, no puede ser, ¿cómo puede ser eso posible? ¿No?
Bueno, pero ya están claras las Luego, prioridades. valorización de la biodiversidad. Somos un país riquísimo en biodiversidad y tenemos, no sé, pues 126 personas que trabajan en eso, pocas empresas también que se dedican a ese trabajo, y tenemos que apoyar no solamente a nuestras empresas, sino también las necesidades internas de la población en salud, Claro. en confort térmico, por ejemplo, ¿no? Frío. Tenemos todos los años el problema del friaje. Que no debería de ser un problema ya. Bueno, nosotros, a través de un financiamiento que hemos dado, un grupo de investigadores ha logrado hacer un kit para casitas rurales que ya están construidas, y con ese kit, que cuesta en términos generales 5.000 soles, subimos hasta 20 grados la temperatura adentro de una casa altoandina. Claro. 20 grados adentro. Entonces, ese chico, antes de ir al colegio, ha dormido bien, Claro. ¿no? No está Ha resfriado. respirado bien. Así es. ¿No? ¿no? Mejora su Por capacidad decirte, pulmonar. es un ejemplo Claro, puntual. que me parece poca cosa, pero es mucha cosa en la calidad de vida de las personas. Ahora, entonces, este biólogo puede volver al Perú y de repente encontrar acá un trabajo en una universidad, pero con un financiamiento para su investigación. Porque el presidente dijo una cosa que es bien interesante. La pasión del investigador es de por vida, por su tema, ¿no? Y el otro día Gisela Orgea nos decía, mira, yo estaba dispuesta a no ganar nada con tal de que me compren mis juguetes. Claro, entonces necesitas los instrumentos para la investigación, que son muy importantes, los laboratorios, y en el Perú también estamos en eso pues muy atrasados, ¿no? O sea, la materia tuya y tu instrumento, ¿no? Eso, o sea, el instrumento, ¿hay o no hay? Estamos muy mal. Mal, ¿no? mal. O sea, el presupuesto de Concitec es de 84 millones de soles. Mal. Entonces, con eso, para todo el Perú, no es que nosotros regalemos el dinero a las universidades, sino que las hacemos concursar. Lógico. La universidad me tiene que decir qué cosas buenas tiene, ¿no? Cómo Ahora, va a cuidar el equipo, y nosotros... Y ustedes se han caminado todas las universidades del Perú para ver qué se hace en ciencia. Definitivamente hace 2 años que hemos iniciado todo un programa de viajes y de visitas a todas las regiones. Y nos hemos entrevistado con los gobernadores regionales, con los rectores, vicerrectores, visitado los laboratorios, conversado con los Antes de que nos investigadores. íbamos a la pausa, porque todo ha sido malas noticias y este programa también trata de alegrarnos un poco la vida, me contó que usted encontró 2 milagros en estas visitas, ¿no? Uno en Chachapoyas y uno en Tumbes. Cuéntenos un poco. Yo sé que el milagro de Chachapoyas es que han clonado una vaca, ¿no? Entonces, Hasta 3, Rosa hasta María. 3, sí, porque hay ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, ¿no? Con prueba. No digo, hasta 3 milagros. Hasta 3 milagros. Ah, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué explica el éxito de Chachapoyas, por ejemplo, en Yo investigación? creo que, uno, el ímpetu del rector, que era investigador, y si hay algo que caracteriza a los investigadores, es que somos, bueno, no sé si soy todavía investigadora, personas a las que nos importa nuestra realidad y la realidad de nuestro país y del mundo, y queremos cambiar esa realidad. Entonces, este rector tiene mucho ímpetu, ha contratado gente joven muy calificada, inclusive tiene profesores o investigadores de otros países que ha logrado atraer a Chachapoyas, un sitio que casi no tiene internet, Claro. que no hay vuelos y que hay que viajar 7 horas, y están allí, y él, a través de proyectos SNIP, Claro. ha logrado construir laboratorios equipados, Sí. ¿no? Darles un complemento salarial. Entonces ha creado allí una cultura de investigación y de amor por lo que se hace, ¿no? Eso es el milagro 1, Ah. ¿no? Milagro de Tumbes, ¿qué pasó ahí? Allí, con CITEC, la verdad, me alegra el rol que hemos jugado en la Universidad Nacional de Tumbes, que es una universidad que ha tenido muchos problemas y sigue teniendo por su falta de adaptación y adecuación a la ley universitaria. Pero hay una isla allí dentro que es el programa de maestría de biotecnología, ¿no? La universidad supo asociarse a un grupo de investigadores franceses, y los investigadores de la Universidad Nacional de Tumbes en biotecnología y acuicultura se unieron a este grupo francés que estaba en Tumbes. Y ellos se presentaron juntos a Concitec, un programa de maestría. Este programa ya tiene más de 60 chicos formados de todo el Perú, desde Lima, Trujillo, de Huánuco, que se han ido a Tumbes a estudiar. Ya se han graduado, son chicos que tienen cualquier cantidad de publicaciones
en revistas de todo el mundo indexadas y que han decidido quedarse en Tumbes y han formado la primera cooperativa de biotecnología del Perú y atienden problemas de agricultores, problemas de salud, problemas de las empresas acuícolas allá en Tumbes y están dando Me dejó con la boca abierta. Es una cosa realmente increíble. El día que yo escuché, porque me hicieron una presentación, todos los chicos que habían salido, los proyectos que están haciendo con empresas, con asociaciones de productores de todo tipo. Y autosuficientes, además. Autosuficientes. La verdad es que yo casi lloro. Sinceramente, me embargó muchísima emoción porque eso es el objetivo de mi trabajo. ¿No? ¿Y el tercer milagro cuál fue? Es lo que estamos haciendo con la UNSA, la Universidad Nacional San Agustín en Arequipa. Que también gracias a la nueva gestión, y esto yo pienso que es el resultado de la ley universitaria que está cambiando a las universidades, ¿no? Claro, a las nacionales definitivamente, y tenemos una asociación con las autoridades de la Nacional San Agustín, y sería maravilloso que los invites a contar la experiencia. Ellos tienen fondos de canon que nunca lograron implementar. Y ahora nosotros les estamos administrando sus fondos de canon para hacer concursos y se ha logrado una activación del intelecto y de los investigadores, de los estudiantes, de los profesores allí en Arequipa que es inédita. Como ¿no? un despertar, digamos. Un despertar. Y la UNSA se va a convertir muy pronto en la universidad más grande en publicaciones, en producción científica del interior del país, de hecho, y de repente del Perú. Así es. Impresionante. Vamos a hacer una pausa, no se muevan, porque todo este trabajo tiene un impacto en el Producto Bruto Interno. Hay gente que no lo cree, pero la presidenta de CONCITEC está convencida de esto. Tiene que convencer de esto también al ministro de Economía para que suelte un poco más de billete. Así que vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de todo lo que hace CONCITEC por el país. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y bueno, seguimos conversando con Gisela Orjeda después de esta pequeña pausita sobre el rol de CONCITEC, que como ustedes han visto es muy importante para poder hacer que en el Perú existe investigación científica, que no nos quedemos a la saga. Los números que nos han dado son impresionantes, y tenemos que hacer algo al respecto, y se está haciendo algo al respecto, pero se necesita mucho más. Y para eso se necesita más dinero. Hay que pedirle al ministro de Economía que suelte pues la manito. Pues yo he visto el presupuesto de CONCITEC, es bien, como se dice, misionero, franciscano, como estamos en un convento, voy a decir franciscano, magro. Con eso se pueden hacer cosas, por supuesto, se le puede sacar el jugo, pero, o sea, no vas a llegar a tener 20.000 investigadores ni de casualidad. Entonces, ustedes están pidiendo más presupuesto para CONCITEC, me imagino, para el próximo año, o para el 2018. Sí, también tenemos una demanda adicional para este año que todavía está en estudio por parte del MEF. Ahora, ¿cómo explicarle al ministro el costo-beneficio de esto? Porque va a decir, bueno, claro, es muy importante, pero ¿en qué los beneficia? O sea, en términos de PBI. Mira, nosotros hemos hecho un estudio con data del Perú y de otros lugares también, y cada sol invertido en CTI en época de poco crecimiento económico del país redunda en un aumento redunda en 3.31 soles. Cada sol se convierte en 3.31 soles. Triplica. Así es. Y en momentos de alto crecimiento económico en 2.21. O sea, entonces lo que quiere decir es que mayor razón que haya poco crecimiento económico para invertir más en ciencia y tecnología. Ustedes pueden, si se invirtiera, no sé, pues, una cantidad muchísimo, ¿de qué tamaño? ¿Podemos aumentar en cuánto el PBI? ¿Se necesita más o menos? ¿Cuáles serían las necesidades reales? Digamos? Bueno, en este momento nosotros hemos calculado el monto ideal año por año con todo aquello que ha resultado de las reuniones estas que te comenté, mesas, con empresarios, con productores, etcétera, para las prioridades nacionales, y el monto que tenemos al 2021, es decir, el 2021, si tuviéramos el dinero ideal, deberíamos recibir cerca de
1.000 millones de soles para Concitec. Eso es 10 veces, 11 o 12 veces más lo que se recibe hoy. Hoy día, así es. Ya, Pero eso ya hemos recibido una multiplicación de casi 10 veces el presupuesto respecto de lo que Concitec recibía el año 2012. ¿Ah, sí? Concitec recibía anualmente 15 millones de soles hasta el 2012. O sea, en realidad era un consejo para que la gente se sentara, nada más. Bueno, era una entidad que no podía hacer el trabajo tan importante que tiene que hacer, ¿no? Claro. Hemos comenzado, estamos activados, digamos, hemos iniciado, pero hace falta mucho más, sobre todo que esto ha estado abandonado desde 1821, Rosa María. Es verdad. ¿No? Es verdad. Ahora, siempre han habido, como pasa en Tumbes o en Chachapoyas, personas en el Perú que han desarrollado investigación científica de primer nivel. Pero claro, han sido esfuerzos a veces aislados y personales. En la historia del Perú, oiga, hemos tenido acá el padre de los cohetes, o sea, Paulet, y otros más, ¿no? Que desarrollaron gran ciencia solos, porque eran curiosos, porque tenían la necesidad de hacerlo. Santiago Antúnez de Mayolo, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo absolutamente admirable y con una visión enorme, ¿no? Claro. Él fue el que ideó el Cañón del Pato. Claro. Y todo el sistema hidráulico, digamos, del Perú se funda en esto, ¿no? Y mira que le rechazaron el proyecto 3 veces. Claro. ¿Ah? Él se lo presentó al presidente de ese entonces, no recuerdo. Prado, probablemente, ¿no? Y después a Belaúnde. Y bueno, al final se hizo, ¿no? Al final Belaúnde lo hizo. Claro, y lo hizo, y la razón por la cual se genera una cantidad de energía que no se esperaba en el norte chico del Perú, Chimbote, todo. Por esa razón existe Sider Perú, por esa razón se creó industria alrededor de eso, ¿no? Y hay un museo al respecto, el Museo de la Electricidad en Sí. Barranco, que es muy lindo y la gente podría ir a ver un fin de semana, muy, Claro. muy bonito. Claro, entonces sí han habido esfuerzos notables de personas notables en algunos momentos notables, ¿no? Y sí, la Universidad Peruana también. Ahora, la Universidad Peruana no produce publicaciones, que es una cosa central, salvo Cayetano, que es una universidad privada. Por ejemplo, San Marcos. ¿Por qué no produce la cantidad de publicaciones mínimas que debería producir? Sí produce, Claro. está en segundo lugar luego de Cayetano, pero claro, el tamaño que tiene San Marcos Claro. debería ser pues la primera universidad en hacer investigación de impacto para nuestra realidad nacional, ¿no? Claro. Para resolver los problemas del Perú. Yo creo que con la nueva gestión que acaba de entrar a San Marcos, vamos a poder hacer una sinergia, ¿no? Ah. Para que devolverle a San Marcos su prestancia, su importancia nacional. Es importantísima esa universidad. Claro. Ahora, para una investigación se requiere tiempo, ¿no? Paciencia, ¿no? Y errores, por supuesto. El investigador se equivoca muchas veces. Lamentablemente la educación peruana castiga el error, cuando debería premiarlo, porque ahí es cuando aprendes y ensayo-error, hasta que finalmente lo logras. Y a veces los burócratas no entienden que una investigación puede demorar 4 años, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Mira, la Universidad Nacional San Agustín es un poco un laboratorio en este momento para la investigación, porque como ellos tienen este fondo de 200 millones de soles Claro. para hacer investigación, ¿cuál es el cuello de botella? La parte administrativa. Así lo hemos comprendido nosotros, lo han comprendido las autoridades, los docentes y los estudiantes. Entonces, la parte administrativa está bajo bastante presión de hacer Suelte usted la plata. rápidamente el procedimiento de autorización. No, pero que además entiendan la naturaleza del trabajo. Y tenemos que capacitarlos. Pocas personas hemos encontrado, por ejemplo, en la UNSA, que las personas encargadas de las compras no estaban certificados por OCE, Claro. ¿no? Que no tenían los elementos, la capacitación. Entonces hay que hacer mucha capacitación, hay que darles una visión de servicio, Claro. ¿no? Que no se compren no de cosas, traba. Claro, que no se compren cosas que no se necesitan y que se dejen de comprar las que sí se necesitan, que ese es un problema, ¿no? Permanente en los recursos del Estado. Y hay muchas trabas para hacer investigación en el Perú. Lo primero que hicimos en Concitec, porque yo soy antitraba, y fue hacer un estudio de trabas a la investigación en el Perú.
hay trabas en aduanas, hay trabas en compras, habían trabas en migraciones, ahora se ha flexibilizado. Sí, entiendo que ustedes han hecho una ley de gestión para que la migraciones. ley de migraciones permita que investigadores extranjeros vengan a investigar al Perú, que eso era un escándalo, era un problema terrible, y para el Perú era beneficiosísimo que vinieran. Todavía hay algunos cambios más que tenemos que hacer, ya no en la ley de migraciones, sino en cuestiones laborales de límites de Ay, sí. personas extranjeras en un centro de trabajo, que es absurdo, ¿no? También. O sea, que para la investigación es un absurdo total. O sea, yo trabajaba en Francia, mi jefe era marroquí, nuestro jefe era austriaco, claro. Yo tenía colegas egipcios, franceses, españoles, yo peruana, chilenos. La nacionalidad no carece de importancia, carece absolutamente de importancia. Y claro, por ejemplo, usted imagínese una universidad pequeña que está tratando de impulsar un laboratorio de biotecnología, trae 4 profesores, no sé, pues franceses, ingleses, y los chicos que están investigando son 2. Entonces, no se puede. No, sí se puede, al contrario, además están de paso. Mira, te cuento que hemos implementado un nuevo programa que se llama Magnet, para atracción de peruanos o extranjeros, científicos, que están en el exterior y que quieran venir. Y nos hemos basado en mirar qué hemos tenido antes. Han habido programas de atracción de doctores aquí al Perú, pero que no estaban bien pensados, ¿no? Y era una persona solita para el INS, claro, para una universidad, claro, y se encontraban pues con esta mole administrativa ellos solos. Claro. Así que lo primero que hemos hecho es hacer un concurso para entidades. ¿Qué entidades quieren acoger 5 personas nuevas? Ah, estupendo. Y nos han tenido que decir qué facilidades les van a dar, claro, qué cosa tienen, qué talentos ya tienen, qué laboratorios, qué equipamiento ya mínimo. Claro. ¿No? Y la beca sería como para cubrir los gastos de estadía, una cosa así. El salario y un mínimo para comenzar un proyecto. Perfecto. Y es una persona de muy alto nivel, claro, 2 investigadores confirmados, y 2 jóvenes juniors que se llaman postdocs. La única restricción de nacionalidad es para los postdocs. Queremos que sean peruanos. ¿Para qué? Para abrir la posibilidad de chicos que han terminado de estudiar en el extranjero y quieran regresar, ¿no? Ahora, pasa mucho cuando tienes un mentor, porque normalmente estos PhD vienen como mentores, que terminen logrando conseguir las becas para sus los que le siguen, digamos, los jóvenes peruanos, para que se vayan afuera, ¿no? Pasa mucho. Mira, esas personas no solamente van a hacer mentoría, sino que son puertas abiertas a los lugares donde ellos se han formado y trabajado en otros lugares. Así es. Entonces, ¿cuánto costaría un salario de uno de estos doctores traídos de afuera? Para que sea atractivo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos toda una serie de escalas ya pensadas, dependiendo, ¿no? Dependiendo del nivel. Digamos, el super nivel. De repente uno que se enamoró del Perú, le encanta Machu Picchu, quiere venir 2 años a hacer investigación, y es buenísimo. El hombre pues ha descubierto, no sé, como dice la Orjeda, el genoma humano. No, pero no es tanto, en verdad, porque ese no es el interés principal de los investigadores. Lo que un investigador quiere es, como dijiste, tener sus juguetes, se refiere al equipamiento de buen nivel, pero también qué cosa quiere un investigador de alto nivel: tener buen material humano en su laboratorio, es decir, buenos estudiantes. Claro. Estudiantes. Pero hay buenos estudiantes. Lo que pasa es que... Pero mira que las universidades, algunas, están bajando el nivel de su examen de ingreso para captar más gente y cobrar más. Es verdad, es absolutamente cierto. Entonces no están captando... La masificación está haciendo mucho daño a ciencias, por ejemplo. ¿Por qué San Marcos y la UNI son las mejores universidades del país en términos de recursos humanos? Por sus exámenes de ingreso. Estamos de acuerdo, 51. ¿No? Entonces, seleccionan a los mejores. Ellos están captando a las mejores mentes. Claro, ¿no? y que eso es lo que hay que buscar. Y allí, en el caso de San Marcos, de la UNI, son otro tipo de problemas los que tenemos que apoyar y mejorar. Claro, ¿no? Con otro tipo el equipamiento de laboratorios, digamos, aumentar sus posibilidades. El tema de las instituciones de investigación del Estado, o sea, IMARPE, INIA, ¿qué hacer con ellas? ¿Se reúnen con ustedes? ¿Trabajan por su lado? Sí. Yo entiendo que ustedes son la cabeza. Así es, la ley de CONCITEC ha creado, o sea, eso fue en el 2004, una instancia que se llama el CONIT, que son reuniones mías con todos los jefes de los institutos públicos de investigación. Y nos reunimos un mínimo de 2 veces al año, ¿no?
Me parece que deben reunirse más seguido. ¿Ah? Sí, Senami, en fin, todos hacen investigación científica. Así es, son 13 instituciones, ¿no? Y que el Estado les banca un presupuesto a cada una. Y tenemos que conversar cuestiones de estrategia nacional. Por ejemplo, allí nosotros hemos presentado los artículos de la ley para abrir el Perú a investigadores extranjeros. Claro, que también pueden venir al Instituto Geofísico, pueden venir a todos lados, al IMARPE, o sea, podrían, pero hay que tener esta sinergia entre todas las instituciones que están haciendo investigación aplicada, ¿no? De hecho, por ejemplo, el IGP Ajá. Ha resultado ganador de Magnet, Ya. ¿no? Entonces va a recibir 5 investigadores altamente especializados en un país, pues, que necesitamos ¿De gritos terremotos? geofísicos, ¿no? A gritos, porque Mira, algo para que la gente vea el impacto de los científicos. El terremoto en Haití, grado 8. ¿Cuántos millones de miles de muertos? Más de 250.000, nadie sabe. Y en Chile, ¿cuántos? 500. Casi nada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre Chile y Haití? Que en Chile hay 80 geofísicos y en Haití 0, Ah, ¿no? claro. Porque y ellos esos geofísicos te han dicho dónde construir, qué tipo de suelo tienes, qué suelo es malo, qué suelo es bueno. Exactamente. Las normas inciden en el constructivas. Reglamento Nacional de Así Construcciones, etcétera. Si no tenemos esa incidencia en el Reglamento Nacional de Construcciones, no hay. ¿No? Entonces, sí, o sea, necesitamos, además ahorita en la geofísica hay todo un debate genial sobre las investigaciones de Jorge Heró, astrofísico, sobre, o sea, hay todo un movimiento, de una discusión, una investigación sobre el tema. O sea, ¿el Perú puede lanzar un satélite? Sí, puede lanzar un satélite, ya se hizo desde 2 universidades, pero como te digo, son como que esfuerzos aislados, cada uno camina lo mejor que puede, salvando las dificultades que tiene delante. O sea, el reto del científico hoy no solamente es su investigación, sino saltar la muralla administrativa, ¿no? Eso es Pero lo que allí Concitec nosotros puede ayudar. tenemos que ayudar, ¿no? Tenemos que ver bien cuáles son todas las trabas y eliminar trabas. Otro cambio que hemos iniciado, bueno, no iniciado, ya está en curso, es la incorporación de artículos en la Ley de Compras del Estado para investigación y desarrollo, ¿no? Es un problema, Porque- claro, tú te traes, no sé, pues algún instrumento de medición, ¿no? No pasa por aduana, ¿no? Te vuelve loco. Mira, el Ah. caso que yo siempre cuento es el caso de mis colegas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que fueron mis colegas en el proyecto que mencionaste hace un rato de secuenciamiento del genoma de la papa. Yo compré mi secuenciador en 3 meses. Ellos se demoraron 3 años. Ay, qué atroz. ¿No? Entonces, es un drama, era un drama. Ahora hay mayores facilidades, todavía nos queda por adoptar un poco además- más de facilidades en la parte aduanas. Ya además- la parte compras, Explícale a un funcionario de aduanas qué cosa es un secuenciador. Dios mío, eso puede demorar 3 años, efectivamente, hasta que entienda que no sirve para ver televisión, no, no es un aparato para reproducir películas, no entiende nada. Lo que pero yo dice- creo que hay un despertar, Rosa María. En estos 4 años el Perú está despertando a esta necesidad tan grande. Y eso gracias a muchos periodistas que se están interesando en el tema y que lo están dando a conocer, Claro. ¿no? El que Perú no- ha sido un país cerrado por muchísimos años y tenemos que abrirnos a la globalización, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que ser un país moderno, como dice el presidente Kuczynski, y si queremos entrar a la OECD, Claro. la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica nos van a ayudar a levantar ciertos pilares y ciertos indicadores que nos están pidiendo. Ahora, hay temas, por ejemplo, donde la investigación es importantísima porque se arman polémicas, ¿no es cierto?, públicas sobre la base de la ignorancia, ¿no Así es cierto? es. Entonces, por ejemplo, la anticoncepción oral de emergencia, por ejemplo, los transgénicos, que ese es un tema donde el Concitec, que es la primera autoridad científica del país, debería decir, ya, la posición es esta, ¿no es cierto? O sea, científicamente nosotros hemos estudiado este caso y determinamos que esto es lo que es. Pero hay mucho mito y mucho miedo, ¿no? En temas científicos. Mira, respecto de los transgénicos, por ejemplo, por supuesto, Concitec se adhiere a la opinión científica internacional, ¿no? Que es que no hay ninguna diferencia entre los transgénicos
y los cultivos orgánicos. Así es. No hay ninguna diferencia, estoy de acuerdo en ni eso. para la salud, ni para el medio ambiente, en ningún caso. Hay 2 reportes, uno de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que encargó especialmente este reporte, y han sido entrevistados y leídos los trabajos de más de 80 científicos de todo el mundo, ¿no?, para hacer un reporte de impacto, para saber si hace daño o no hace daño la agricultura, la biodiversidad, etc. Claro. No, el tema no era que nos comiéramos el transgénico, lo comemos todos los días en la soya, que ya se importa y se utiliza en toda la industria alimenticia. La gente no lo sabe. El tema era que se cultivaran transgénicos en el Perú, ya que el cultivo transgénico mata a la por contagio mata a la buena semilla. Ese era el mito. La gente cree eso, pero Sí. eso no es Eso no es cierto. No. Es O impresionante, que ¿no? le hace daño a las mariposas o a los insectos. Tampoco. No hay ninguna evidencia en los más de 40 años que existen cultivos transgénicos en el mundo, ¿no? Claro, y por ejemplo, este tema de la anticoncepción oral de emergencia, ¿no es cierto? A donde han debido llamar primero es a los científicos, o sea, no, de verdad. Y bueno, los médicos hacen ciencia, por cierto, pero digamos, hay opiniones bien claras sobre la investigación que se ha hecho y se ha establecido que este es un método anticonceptivo, no es un método abortivo. Así es. Entonces, la ciencia puede entrar también en la La polémica ciencia pública. te da respuestas para tomar decisiones. O sea, la ciencia no te dice es algo bueno, es algo malo. No. La ciencia te va a decir, funciona así, Claro. ¿no? Este es el mecanismo, tú toma la decisión. Para que nos entienda la señora, mire, la ciencia es como un termómetro que usted le pone a su hijo, ¿no es cierto? ¿Tiene fiebre? No tiene fiebre. Cuando tiene fiebre, ¿usted qué debe hacer? Bajarle la fiebre. ¿Cómo le baja la fiebre? Hay un método, ¿no es cierto? Se la baja con una pastilla o lo baña el niño. Ya, eso es ciencia. Pero si a usted le dicen, señora, si el niño tiene fiebre, tiene que envolverlo bien y no dejarlo respirar durante 3 días, el niño se le muere, pues porque nadie le explicó cómo manejar una fiebre. Eso es ciencia, es simplemente, ¿no? Como tú dices, ¿cuáles son los pasos correctos que debo seguir? Porque ya los científicos lo han probado 25 veces y se hace así, ¿no? Si hay un terremoto, ya sé dónde pararme. Porque me lo han explicado, porque me han dicho que esta viga va a sostener este edificio, acá me voy a parar. Eso es ciencia. Inclusive, Rosa María, ciencia para métodos constructivos con adobe, porque una casa de adobe no tiene por qué caerse si está Amarrada correctamente adecuada, digamos, construida. La ¿no? Católica ha hecho sobre eso investigación Así larguísima, es, ¿no? Y tiene la mesa yo he vivido en vibrante. casa de adobe toda mi vida, ¿no? Mi casa sigue en pie con todos los terremotos, sigue en pie, tiene Porque más está de bien 200 construida. años. Porque está bien construida, porque está construida al revés, como se con los muros invertidos. Ahora, estamos en un convento que tiene, a ver, va a cumplir 500 años muy pronto. En el 2035 este convento cumple 500 años. Y otro tema de investigación científica que veníamos caminando es el tema arqueológico. Patrimonio nacional. Exactamente, conservación, turismo. Porque si no tenemos investigación en conservación, miren, le estaban metiendo pintura a la pileta de la Plaza de Armas. La gente comenzó a chillar, no amarilla, pero pintura, así, con brocha, ¿ya? Entonces, claro, todos los que saben de conservación pegaron un grito en el cielo. Eso no se puede pintar con brocha, eso tiene un tratamiento. No puede, ya taparon todo, ¿no? Pero eso tiene un tratamiento. Se puede destrozar el patrimonio nacional. Es importantísimo si queremos revalorizar el turismo, por ejemplo, En a Arequipa. nuestras zonas arqueológicas, ¿no? Turismo interno y externo, que tengamos una historia que contar sobre cada sitio, y esa historia tiene que estar basada en la investigación de estos sitios arqueológicos, Claro. ¿no? No solo necesitamos una carretera, también, ¿no? Una carretera que nos supuesto. lleve a ese sitio, hoteles, etcétera, pero también necesitamos revalorar nuestros sitios arqueológicos en base a una historia verdadera de lo que ocurrió. Y en el Perú, fíjense, creo que no hay, Gisela Ojeda y yo compartimos una realidad, las dos tenemos hijas arqueólogas. Así es. Entonces, creo que en el Perú no hay ni 500 arqueólogos. Hay muy poquitos, sí. Y en ejercicio muy menos. Para el patrimonio, para las dimensiones del patrimonio nacional, que son no solamente pasado precolombino, incaico y todo lo colonial. Entonces, uno se queda pasmado de la cantidad de trabajo que hay por delante y del poco interés que se le pone. Y el turismo Viene a cultural, ¿no? Tienes diferentes tipos de turismo,
Y el turismo cultural pues es poderosísimo Claro. para atraer recursos Claro, bueno, al acá en país. Santo Domingo lo vivimos, viene más gente extranjera día de semana que gente peruana. En Santa Rosa, por supuesto, viene mucha gente, pero la gente que viene de diario vivir son extranjeros. Ahora, Así no que- es solamente revalorar un sitio arqueológico, es también restauración de patrimonio, restauración de pinturas, restauración de monumentos como este convento maravilloso, Claro. ¿no? Tiene que hacerse con especialistas en materiales, en colorantes, en sistemas de oxidación y no, sistemas... antigüedad, levantar Exactamente. capas. Saber cómo hacer que el monumento recobre su lustre y su brillo original. Lógico. ¿No? Bueno, ha sido una conversación interesantísima con Gisela Orjeda. Nos tenemos que despedir de Gisela Orjeda. Y, por supuesto, seguimos en A Pensar Más. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos quedan unos segundos solo para contarles que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se encontró hasta hace instantes en Comas, donde ha supervisado el inicio de la atención desde las 6 de la mañana en los hospitales del Ministerio de Salud, y ante la pregunta de los periodistas ha hablado sobre la reducción del IGB en un punto porcentual y ha dicho que ampliaría la base tributaria y va a beneficiar a los ciudadanos que menos ganan. Este, recordemos, es uno de los temas más álgidos del pedido de facultades. Esto es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Con Rosa María Palacios, volvemos el lunes. Cuídense mucho, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Los paiches, por ejemplo, tienen todo un ciclo de vida muy especial, es muy caro producirlos, es difícil porque desde ya tú no sabes cuáles paiches son hembras, cuáles machos, Yeah. y los paiches respiran aire, no respiran dentro del agua como los demás peces, Wow. y tienen todo un ciclo de reproducción bien especial que es para toda la vida. Ah, son monógamos. Monógamos, ¿no? Todo esto lo he aprendido yo hace poco en una visita que hice al IAP, Claro. ¿no? Y desde criar a los paiches sin saber si si pueden cruzarse o no para tener alevinos Claro. y poder producir Masivamente, claro. en acuicultura, por ejemplo, tú necesitas patólogos de paiche, o sea, gente que se ocupe de las enfermedades del paiche y que Claro. sepa cómo curarlos, que sepa cómo evitar las enfermedades, cómo hacer que crezcan más rápido, cómo hacer que estén ¿Qué comen? bien adecuados, que comen para reproducirse y nutrición, crecer. claro. Así es. Entonces tú necesitas todo un equipo de gente que produzca, como decir, kits, así se crecen, Claro, así pero se eso- producen paiches. Ahora, eso se respalda en una investigación de años para poder tener resultados, porque es ensayo-error, probablemente muchísimo. Entonces, ¿quién financia una investigación de ese tamaño que al final se puede redundar efectivamente en que la población amazónica desarrolle la industria del paiche, no sé, pues envasado, congelado y que se distribuya al mundo entero? Una carne blanca muy rica, además. ¿Quién hace eso? O sea, ese nexo entre lo que sabemos intuitivamente y no, la investigación científica que está atrás. Eso lo hacen los científicos, Claro. investigadores que tienen que aplicar la metodología científica para estudiar cuáles son los mejores alimentos, cuáles son las mejores Ahora, curas. ¿esa transferencia de información en el Perú se da gratuitamente? Se da gratuitamente. En términos, por ejemplo, el IAP hace una labor estupenda en la Amazonía peruana, Claro. ¿no? Pero el IAP tiene pues un presupuesto de como 8 millones de soles. Es el Instituto de Estudios El Amazónicos. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, peruana. exacto. Así es, ¿no? Pero claro, limitado, con 8 millones de soles, ¿qué cosa puedes Limitado, hacer? pero felizmente el IAP tiene excelentes científicos. Poquitos, Claro, pero excelentes. pero imagínese si usted se pudiera poner 10 veces más como Chile. Esto lo potenciaríamos enormemente. Claro. Y ahí en Pucallpa, que fui a un sitio bastante remoto, me sorprendió la cantidad de
piscinas, vamos a decir, de acuicultura que hasta los más pequeñitos pueden tener y sacar de allí sus gamitanas, sacar peces para poder vender en el mercado interno. O poder consumir y mejorar su nutrición. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los CITES, o sea, sé que CONCITEC se va a vincular también de alguna manera a los CITES, lo dijo el presidente. ¿Cómo se va a dar esta vinculación? ¿Van a colocar investigadores ahí? Todavía no hemos conversado a profundidad con el ministro, he tenido ya una conversación porque es absolutamente imprescindible que CONCITEC y Produce tengamos trabajos sinérgicos, ¿no? Que no haya un divorcio y estamos caminando por esa vía. Entonces, en realidad, no me gustaría, digamos, anunciar algo que todavía no hemos conversado. Pero que sí se va a hacer. Bueno, ya he sido invitada, por ejemplo, a que CONCITEC forme parte de las mesas de acuicultura que está haciendo Produce, ¿no? Ahora, en el caso, digamos, vamos a cambiar, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar nuestro futuro porque lo que viene, pues, con el 10% de científicos que tiene Chile ya me dejó muy preocupada. Esa frase es bárbara. ¿Y sabes cuántos tiene Polonia, por ejemplo, que es un país similar al Perú, similar PBI respecto de per cápita? 90.000. Claro, ¿no? Un país chiquito, ¿no? El más atrasado de Europa tal vez en muchas cosas, ¿no? Barato, ese tiene 90.000. Así es. Claro, porque son culturas que invierten en eso. Entonces, el punto central de la investigación sobre el censo creo que está en necesitamos más doctores. ¿Cómo los conseguimos? Entonces, ahí o se importan, ¿no?, a lo ecuatoriano, o o lo financiamos. Y entiendo que ustedes tienen ahora como un pipeline, una línea del tiempo, digamos, con un grupo grande de gente formándose fuera. No solamente tenemos gente formándose fuera, sino que también tenemos un programa de becas, vamos a decir, dentro del Perú. Así que en este momento tenemos más o menos 1.200 jóvenes en formación. En carrera. Así es, en formación. Pero luego esos jóvenes van a tener que trabajar en algún lugar. Claro. Así que ya hemos iniciado un programa piloto que se llama Magnet, que es un programa de atracción de talentos, y ya estamos preparando todo un programa de retención de talentos para incorporar en institutos de investigación, en universidades y, ¿por qué no, en empresas que quieran también hacer desarrollos tecnológicos, innovación tecnológica en diferentes aspectos? Ahora, eso significa financiamiento del Estado. Financiamiento del Estado y financiamiento privado, ambos, ¿no? No, pero claro, pero pensemos, por ejemplo, en un joven científico, biólogo, que está terminando su maestría o su doctorado, pues en Francia, porque lo logró con su esfuerzo, quiere volver al Perú, probablemente por razones sentimentales. ¿Qué oportunidades le ofrece el Perú? ¿No? Él se sienta bien acá y dice, ¿qué me ofrece el Perú? En este momento, muy pocas, Rosa María. Si quiere entrar a una universidad como profesor, va a entrar como profesor auxiliar con 1.300 soles. Así es. Entonces, es absolutamente imprescindible tener un programa, un instrumento que sea de atracción y de retención de esos talentos para el Perú en las áreas que el Perú lo requiere. Que son identificadas, ¿no?, por ustedes. Están ¿cuáles? Identificadas no solo por nosotros, sino en mesas de trabajo con empresarios en diferentes áreas, con institutos de investigación. Sí, que se han pasado 2 años en mesas discutiendo prioridades nacionales. Así es, ¿no? Tenemos prioridades en biotecnología para agricultura, para minería, biotecnología para la salud, claro, biotecnología para la acuicultura. Tenemos cuestiones de medio ambiente, energía renovable, cuestiones de ciencia de materiales. Estamos viendo, por ejemplo, el oleoducto, problemas de corrosión, por decir. Bueno, ciencias de materiales es justamente personas que estudian, entre otras cosas, problemas de corrosión, por ejemplo. Y no hay muchos en el Perú, ¿no? No, en el Perú para ciencias de materiales solamente tenemos 44 investigadores. ¿No? Si miran la cara de Ismael, que está operándolo acá al lado mío, es como, no puede ser, ¿cómo puede ser eso posible? ¿No? Bueno, pero ya están claras las prioridades. Valorización de la biodiversidad. Somos un país riquísimo en biodiversidad y tenemos, no sé, pues 126 personas que trabajan en eso, pocas empresas también que se dedican a ese trabajo, y tenemos que apoyar no solamente a nuestras empresas, sino también las necesidades
internas de la población en salud, Claro. en confort térmico, por ejemplo, ¿no? Frío. Tenemos todos los años el problema del friaje. Que no debería de ser un problema ya. Bueno, nosotros, a través de un financiamiento que hemos dado, un grupo de investigadores ha logrado hacer un kit para casitas rurales que ya están construidas, y con ese kit, que cuesta en términos generales 5.000 soles, subimos hasta 20 grados la temperatura adentro de una casa altoandina. Claro. 20 grados adentro. Entonces, ese chico, antes de ir al colegio, ha dormido bien, Claro. ¿no? No está Ha resfriado. respirado bien. Así es. ¿No? ¿no? Mejora su Por capacidad decirte, pulmonar. es un ejemplo Claro, puntual. que me parece poca cosa, pero es mucha cosa en la calidad de vida de las personas. Ahora, entonces, este biólogo puede volver al Perú y de repente encontrar acá un trabajo en una universidad, pero con un financiamiento para su investigación. Porque el presidente dijo una cosa que es bien interesante. La pasión del investigador es de por vida, por su tema, ¿no? Y el otro día Gisela Orgea nos decía, mira, yo estaba dispuesta a no ganar nada con tal de que me compren mis juguetes. Claro, entonces necesitas los instrumentos para la investigación, que son muy importantes, los laboratorios, y en el Perú también estamos en eso pues muy atrasados, ¿no? O sea, la materia tuya y tu instrumento, ¿no? Eso, o sea, el instrumento, ¿hay o no hay? Estamos muy mal. Mal, ¿no? mal. O sea, el presupuesto de Concitec es de 84 millones de soles. Mal. Entonces, con eso, para todo el Perú, no es que nosotros regalemos el dinero a las universidades, sino que las hacemos concursar. Lógico. La universidad me tiene que decir qué cosas buenas tiene, ¿no? Cómo Ahora, va a cuidar el equipo, y nosotros... Y ustedes se han caminado todas las universidades del Perú para ver qué se hace en ciencia. Definitivamente hace 2 años que hemos iniciado todo un programa de viajes y de visitas a todas las regiones. Y nos hemos entrevistado con los gobernadores regionales, con los rectores, vicerrectores, visitado los laboratorios, conversado con los Antes de que nos investigadores. íbamos a la pausa, porque todo ha sido malas noticias y este programa también trata de alegrarnos un poco la vida, me contó que usted encontró 2 milagros en estas visitas, ¿no? Uno en Chachapoyas y uno en Tumbes. Cuéntenos un poco. Yo sé que el milagro de Chachapoyas es que han clonado una vaca, ¿no? Entonces, Hasta 3, Rosa hasta María. 3, sí, porque hay ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, ¿no? Con prueba. No digo hasta 3 milagros. Hasta 3 milagros. Ah, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué explica el éxito de Chachapoyas, por ejemplo, en Yo investigación? creo que, uno, el ímpetu del rector, que era investigador, y si hay algo que caracteriza a los investigadores, es que somos, bueno, no sé si soy todavía investigadora, personas a las que nos importa nuestra realidad y la realidad de nuestro país y del mundo, y queremos cambiar esa realidad. Entonces, este rector tiene mucho ímpetu, ha contratado gente joven muy calificada, inclusive tiene profesores o investigadores de otros países que ha logrado atraer a Chachapoyas, un sitio que casi no tiene internet, Claro. que no hay vuelos y que hay que viajar 7 horas, y están allí, y él, a través de proyectos SNIP, Claro. ha logrado construir laboratorios equipados, Sí. ¿no? Darles un complemento salarial. Entonces ha creado allí una cultura de investigación y de amor por lo que se hace, ¿no? Eso es el milagro 1, Ah. ¿no? Milagro de Tumbes, ¿qué pasó ahí? Allí, con CITEC, la verdad, me alegra el rol que hemos jugado en la Universidad Nacional de Tumbes, que es una universidad que ha tenido muchos problemas y sigue teniendo por su falta de adaptación y adecuación a la ley universitaria. Pero hay una isla allí dentro que es el programa de maestría de biotecnología, ¿no? La universidad supo asociarse a un grupo de investigadores franceses, y los investigadores de la Universidad Nacional de Tumbes en biotecnología y acuicultura se unieron a este grupo francés que estaba en Tumbes. Y ellos se presentaron juntos a Concitec, un programa de maestría. Este programa ya tiene más de 60 chicos formados de todo el Perú, desde Lima, Trujillo, de Huánuco, que se han ido a Tumbes a estudiar, ya se han graduado, son chicos que tienen cualquier cantidad de publicaciones en revistas de todo el mundo indexadas, y que han decidido quedarse en Tumbes y han formado la primera cooperativa de biotecnología del Perú, y atienden problemas de agricultores, problemas de salud, problemas de las empresas acuícolas allá en Tumbes, y están dando Me dejó con la boca abierta. Es una cosa realmente
increíble el día que yo escuché, porque me hicieron una presentación, todos los chicos que habían salido, los proyectos que están haciendo con empresas, con asociaciones de productores de todo tipo. Y autosuficientes, además. Autosuficientes. La verdad es que yo casi lloro. Sinceramente... Un grupo político que tiene las facultades. Por si acaso, todo el mundo está pidiendo ya resultados en el tema de seguridad ciudadana. ¿Sí, pues? Aquí esto se está dilatando. No, pues porque lo que le están pidiendo es modificar la estructura del Ministerio del Interior. No se puede. No se puede, pues. Además, ya la señora Chacón salió y dijo, no, el 1% del IGB no se los vamos a dar. Y les dieron el defensor del pueblo gratis. A cambio de nada. O sea, si pactaron, como me dicen que pactaron, pues que aprendan la lección. Hay cosas que son innegociables. Hay cosas que son innegociables. Y es preferible, ¿no es cierto?, no ganarlo del IGB o no ganarlo del impuesto a la renta, porque igual no te lo van a dar. Igual no te lo van a dar. ¿No es cierto?, perder la Defensoría del Pueblo. Pero en fin, ellos saben lo que hacen. El presidente se va a China, está muy contento, que le vaya bien, y nosotros nos quedamos acá. Ahora sí, vamos a ir ya. Vámonos a la pausa, porque tenemos la entrevista. La entrevista con Gisela Orjeda, y luego, como saben ustedes, es viernes, terminamos temprano, porque la misa del Señor de la Justicia empieza a 5 para las 9 y ya. Está lleno, ya, ¿no? el templo está lleno. Qué bueno. Ya empezó la procesión, ya trajeron la imagen, o sea que olvídense. ¿Eso es bueno o significa que hay poca justicia en nuestro país de repente? Oye, hay poca justicia. Eso es, ¿no? Porque yo a veces me quedo al empezar la misa y escucho las peticiones, o sea, por quién se pide la misa y hasta con número de expediente, ¿eh? Wow. O sea, por expediente número tal, de la familia tal, o sea, de verdad. Sí, es serio, eso es cierto. Es sí. impresionante. Pausa. Vamos a ver qué pasa ahora con la ciencia y la tecnología en el Perú. No se pierdan esta entrevista. Este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Una visita muy especial en esta ocasión. Una visita que yo he esperado con bastante tiempo, porque creo que este es un tema del que se habla poco y del que tenemos que hablar mucho para cambiar como país. Ciencia y tecnología. Uy, verán ustedes qué aburrido. Ya empezaron con estas cosas que son lejanas, que cuestan mucha plata. No. Gisela Orjeda, presidenta de Concitec, nos va a explicar ahora por qué esto es tan importante para la vida de las personas y por qué el Estado tiene que seguir invirtiendo lo que está invirtiendo hasta ahora y más en producir investigación científica en el Perú. Gracias a Gisela Orjeda por estar con nosotros, presidenta de Concitec. Muchas gracias, Rosa María, por invitarme a tu programa. Bueno, primera pregunta, para los neófitos, ¿qué cosa hace el Concitec? Hay gente que piensa que el Concitec hace investigaciones. ¿Qué hace el Concitec? Bien, Rosa María, Concitec lo que hace es encargarse de que se genere conocimiento que necesitamos los peruanos, ¿no? Para dos cosas, para cambiar la vida de las personas, como tú has dicho, por ejemplo, tener mejores vacunas, soluciones médicas, el transporte, etcétera, hasta la ropa, los textiles, la alpaca, todo eso necesita gente que conozca cómo se hacen las cosas, número uno. Y segundo, porque para impactar el desarrollo del Perú. ¿Por qué? Porque los países, Rosa María, no producimos lo que necesitamos. Los países solo producimos lo que podemos producir. Entonces, Concitec se encarga de mirar el Perú, qué producimos, qué no producimos, qué necesitamos, qué expertos tenemos, qué expertos no tenemos, y también mirar qué han hecho otros países para salir adelante, para que su gente reciba mejores tratamientos, produzcan ropa, etc. Entiendo que ustedes tienen un brazo financiero, ¿no es cierto? Que es el que cuando ustedes deciden las prioridades nacionales puede financiar. También entiendo, porque hemos conversado largamente, que ya han hecho un censo nacional justamente de las capacidades. Bueno, en algunos casos es muy dramático, ¿no? Hay regiones donde prácticamente no hay PhDs, no hay masters, hay bachilleres haciendo investigación. Pero
Este censo nacional, digamos, ya levantado, ¿qué demuestra? Que estamos, bueno, muy atrás, ¿no? Todavía, respecto a nuestros pares latinoamericanos, incluso. Muy atrás, muy atrasados. Muy, muy atrás, Rosa María. Y esto es esencial porque así como estamos viendo en el censo que todavía no hemos terminado de analizar, pero los primeros resultados son que estamos sumamente a la saga, inclusive comparándonos con los países de la Alianza del Pacífico, etcétera, en todos los indicadores por los cuales nos califican en el extranjero como país competitivo o no, ¿no? El World Economic Forum. Y después tenemos que entrar a la OCDE, que si no tenemos esto desarrollado, no se va a poder. O sea, ¿cuántos PhDs hay en el Perú? 2.200 en ciencias e ingenierías. Que es muy poco para lo que se tiene que investigar, ¿no es cierto? ¿Y cuántos haciendo investigación? De esos, bastantes menos. Claro. ¿No? Publicaciones. Ahora, poca, para comparación, para que la gente se dé cuenta, un país tan cercano y querido por nosotros como es Chile, ¿cuántos investigadores tiene? 22.000. ¿Perdón? Así es. O sea, hay más de 19.000 de diferencia. O sea, 10 veces más. Así es. Y es un país que tiene 1/3 de la población del Perú. Así es. No, eso es impresionante. Y claro, por eso ellos tienen investigación en el salmón, ellos tienen investigación en agropecuario, ellos tienen en agroexportación y producen, ¿no es cierto?, de mejor calidad. Para ponerte un ejemplo de para qué sirven los científicos, por ejemplo, y ahora que has mencionado el salmón, nosotros tenemos el paiche, ¿no es cierto? Bueno. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos de todo el Perú, 8:01 y empezamos rapidísimo porque tenemos una entrevista muy especial. Hoy está con nosotros la presidenta de Concitec. Ella estuvo hace unos días acá y grabamos una larga entrevista antes de que se conociera este proyecto tan, en realidad, increíble, presentado por una abogada del fujimorismo, la señora Úrsula Letona, que ahora quiere que el presidente del Concitec sea elegido por el Congreso. Lo cual denota que la doctora Letona ha trabajado efectivamente en un estudio de abogados privado y que de derecho público no sabe nada. Discúlpenme, pero el Congreso solamente participa en la elección de las autoridades de organismos constitucionalmente autónomos. No participa en la elección de las autoridades del Ejecutivo. Y el Concitec es un organismo adscrito al Ejecutivo. Es como si mañana el presidente de la República nombrara al oficial mayor del Congreso. Claro. Eso se llama principio de separación de poderes. Y donde se rompe, donde interviene más de un poder, es cuando tienes un organismo constitucionalmente autónomo. Como por ejemplo la Superintendencia de Banca y Seguros, como por ejemplo el BCR. Como por ejemplo, en fin, ya no es el caso de el Poder Judicial, porque esto está ahorita independizado en el Consejo Nacional de Magistratura, pero el Defensor del Pueblo no lo propone el Ejecutivo, solo lo nombra el Congreso. En fin, hay varios casos, pero no es el caso del Concitec. Y menos bajarle la experiencia al presidente del Concitec de 20 años de experiencia con PhD, con maestría, etcétera, a creo que eran 10 años o 5 años de experiencia. Una vergüenza el proyecto. Hoy día vamos a hablar de la seriedad con la que se está trabajando en Concitec. También hay algo más que decir en las noticias del día. Ayer se presentó la ley, el proyecto de ley de facultades legislativas, con los 5 ejes planteados por el Ejecutivo, todo muy bonito. Normalmente ese proyecto se exonera del trámite de comisiones, se envía inmediatamente al Pleno y se vota. ¿Qué han hecho los fujimoristas? Ah, no, que vaya a comisiones, que vaya a comisiones. Se están haciendo largo. O sea, les han regalado el defensor y la respuesta ha sido que vaya a comisiones y que cada ministro vaya a sustentar su pedido a cada comisión para que cada comisión dictamine. Mejor manden los proyectos hechos, pues, ¿no? Claro. Y el problema más grave para el ministro Zavala es que, como ustedes saben, los tributos son de periodicidad anual.
Si el señor Zavala quiere cambiar el impuesto a la renta para empresas de 28 a 30%, regresar de la tasa del 28 al 30%, pues va a tener que apurarse. ¿Por qué? Porque si se aprueba después del 31 de diciembre, ya rige para el 2018. Entonces todas sus cuentas se alteran. Entonces lo van a tener tonteando fácil un par de meses. ¿Y cuál es la intención de eso, Rosa María? Mira, no lo puedo decir porque esta es una radio católica. Con calificativo es, entonces. Sí, algo con J, tú sabes, así. Sí, porque sí, ¿no? Entonces, claro, demostrar poder. Sí, lo de Rafa León es la otra noticia bonita que tenemos hoy día. Una buena noticia. Buena noticia. Sí, obviamente, como él decía, esa sentencia que le habían impuesto, que parecía escrita por Tarzán, porque de verdad era un castellano horroroso, ya fue revertida por la Corte Superior de Lima, y obviamente Rafa León no hizo nada malo, no difamó a nadie. Miren, yo veo cosas horribles en el Twitter que no merecen ninguna sanción, porque claro, siempre la querella pues es de parte, ¿no? Pero por ejemplo, ayer el señor Hugo Guerra ha dicho cosas horribles del IDL, pero horribles en Twitter, diciendo que son cómplices de los terroristas. O sea, ya pues, o sea, todo tiene su límite, también que estén pincones, porque han vendido Keiko, también que te metas a un canal de televisión y hagas una cosa horrible para que Keiko Fujimori gane, ¿no? Y que sorprendido te saquen del canal. Pero decir que el IDL es cómplice de terroristas, eso es difamación, porque primero es mentira y segundo es denigrante, ¿no es cierto? Entonces, eso es difamación. Lo que hizo Rafa León no fue difamación, fue comentar en su columna cómo una accionista del comercio utilizaba el periódico en el que trabajaba para insultar a la alcaldesa de Lima, a la cual, sí, claro, por supuesto, difamaban sin ningún problema. Entonces, finalmente, ha sido absuelto por la Corte Superior de Lima y esperemos que quede así, ¿no es cierto? Porque la sentencia, reitero, no tenía ni pies ni cabeza. Yo fui a la lectura y la verdad es que fue un disparate. Y dejaba un pésimo precedente para la prensa nacional. Exactamente, que es el problema, ¿no? porque no puede ser que tú no puedas criticar a la accionista propietaria de un medio de comunicación sin que la accionista trabajadora, no te llene de agravios a ti y te insulte a ti con una denuncia por difamación que no tenía ni pies ni cabeza. Así que buenas noticias y malas noticias para el Ejecutivo. Les regalaron el defensor y pensaron que esta semana, como por un tubo, ¿no? Para utilizar una expresión afín a los fujimoristas, listo, el jueves en el pleno se veían sus facultades, ¿no? La próxima semana, ya, más tardar. No, papito, te dije facultades, ¿no? No me acuerdo. Sí. Que es una vergüenza, porque, claro, ¿y ahora qué puede hacer el ministro Zavala? No puede hacer nada. Tiene que volver a bajar la cabeza y quedarse calladito nomás, porque depende del otro. Me embargó muchísima emoción porque eso es el objetivo de mi trabajo. ¿No? ¿Y el tercer milagro cuál fue? Es lo que estamos haciendo con la UNSA, la Universidad Nacional San Agustín en Arequipa. Que también gracias a la nueva gestión, y esto yo pienso que es el resultado de la ley universitaria que está cambiando a las universidades, ¿no? Claro, a las nacionales definitivamente, y tenemos una asociación con las autoridades de la Nacional San Agustín. Sería maravilloso que los invites a contar la experiencia. Ellos tienen fondos de canon que nunca lograron implementar. Y ahora nosotros les estamos administrando sus fondos de canon para hacer concursos, y se ha logrado una activación del intelecto y de los investigadores, de los estudiantes, de los profesores allí en Arequipa, que es inédita. Como ¿no? un despertar, digamos. Un despertar. Y la UNSA se va a convertir muy pronto en la universidad más grande en publicaciones, en producción científica del interior del país, de hecho, y de repente del Perú. Así es. Impresionante. Vamos a hacer una pausa, no se muevan, porque todo este trabajo tiene un impacto en el Producto Bruto Interno. Hay gente que no lo cree, pero la presidenta de CONCITEC está convencida de esto. Tiene que convencer de esto también al ministro de Economía para que suelte un poco más de billete. Así que vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de todo lo que hace CONCITEC por el país. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y bueno, seguimos conversando con Gisela Orjeda después de esta pequeña pausita sobre el rol de Concitec, que como ustedes han visto es muy importante para poder hacer que en el Perú existe investigación científica, que no nos quedemos a la saga. Los números que nos han dado son impresionantes, y tenemos que hacer algo al respecto, y se está haciendo algo al respecto, pero se necesita mucho más. Y para eso se necesita más dinero. Hay que pedirle al ministro de Economía que suelte pues la manito. Pues yo he visto el presupuesto de Concitec, es bien, como se dice, misionero, franciscano, como estamos en un convento, voy a decir franciscano, magro. Con eso se pueden hacer cosas, por supuesto, se le puede sacar el jugo, pero, o sea, no vas a llegar a tener 20.000 investigadores ni de casualidad. Entonces, ustedes están pidiendo más presupuesto para Concitec, me imagino, para el próximo año, o para el 2018? Sí, también tenemos una demanda adicional para este año que todavía está en estudio por parte del MEF. Ahora, ¿cómo explicarle al ministro el costo-beneficio de esto? Porque va a decir, bueno, claro, es muy importante, pero ¿en qué los beneficios? O sea, en términos de PBI. Mira, nosotros hemos hecho un estudio con data del Perú y de otros lugares también, y cada sol invertido en CTI en época de poco crecimiento económico del país redunda en un aumento redunda en 3.31 soles. Cada sol se convierte en 3.31 soles. Triplica. Así es. Y en momentos de alto crecimiento económico en 2.21. O sea, entonces lo que quiere decir es que mayor razón que haya poco crecimiento económico para invertir más en ciencia y tecnología. Ustedes pueden, si se invirtiera, no sé, pues, una cantidad muchísimo, ¿de qué tamaño? ¿Podemos aumentar en cuánto el PBI? Se necesita más o menos, ¿cuáles serían las necesidades reales? Digamos? Bueno, en este momento nosotros hemos calculado el monto ideal año por año con todo aquello que ha resultado de las reuniones estas que te comenté, mesas, con empresarios, con productores, etcétera, para las prioridades nacionales, y el monto que tenemos al 2021, es decir, el 2021, si tuviéramos el dinero ideal, deberíamos recibir cerca de 1.000 millones de soles para Concitec. Eso es 10 veces, 11 o 12 veces más lo que se recibe hoy. Hoy día, así es. Ya, pero pero ya hemos recibido una multiplicación de casi 10 veces el presupuesto respecto de lo que Concitec recibía el año 2012. ¿Ah, sí? Concitec recibía anualmente 15 millones de soles hasta el 2012. O sea, en realidad era un consejo para que la gente se sentara, nada más. Bueno, era una entidad que no podía hacer el trabajo tan importante que tiene que hacer. Claro. ¿No? Hemos comenzado, estamos activados, digamos, hemos iniciado, pero hace falta mucho más. Sobre todo que esto ha estado abandonado desde 1821, Rosa María. Es verdad. ¿No? Es verdad. Ahora, siempre han habido, como pasa en Tumbes o en Chachapoyas, personas en el Perú que han desarrollado investigación científica de primer nivel. Pero claro, han sido esfuerzos a veces aislados y personales. En la historia del Perú, oiga, hemos tenido acá el padre de los cohetes, o sea, Paulet, y otros más, ¿no? Que desarrollaron gran ciencia solos, porque eran curiosos, porque tenían la necesidad de hacerlo. Santiago Antúnez de Mayolo, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo absolutamente admirable y con una visión enorme, ¿no? Claro. Él fue el que ideó el Cañón del Pato. Claro. Y todo el sistema hidráulico, digamos, del Perú se funda en esto, ¿no? Y mira que le rechazaron el proyecto 3 veces. Claro. ¿Ah? Él se lo presentó al presidente de ese entonces, no recuerdo. Prado, probablemente, ¿no? Y después a Belaúnde. Y bueno, al final se hizo, ¿no? Al final Belaúnde lo hizo. Claro, y lo hizo, y la razón por la cual se genera una cantidad de energía que no se esperaba en el norte chico del Perú, Chimbote, todo. Por esa razón existe CIDER Perú, por esa razón se creó industria alrededor de eso, ¿no? Y hay un museo al respecto, el Museo de la Electricidad en Barranco, que es muy lindo y la gente podría ir a ver un fin de semana, muy bonito. Claro, entonces sí han habido esfuerzos notables de personas notables en algunos momentos.